Voy a compartir la pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Ahora sí. Sí, profe. Ok, buenísimo. Entonces, si se acuerdan, en nuestra primera clase vimos pues lo que era la arquitectura, por lo menos a nivel de simbología, de entradas y cuál era nuestra salida en un amplificador operacional. Conocimos que tenía dos entradas, una no inversora, otra que le llamábamos inversora, y la salida correspondía a pues una relación lineal entre la diferencia de las dos entradas. También conocimos que tenía pues unos límites de alimentación que al final iban a ser los que definieran cuáles eran los valores máximos y mínimos que pueden haber en la salida, por un tema de pues la energía máxima que puede entregar el amplificador tiene que venir de algún lado, entonces viene de las alimentaciones. Después vimos que el amplificador ideal tenía tres características que eran vitales y las que lo convertían como en el mejor eh, dispositivo que hemos conocido hasta el momento. Y esas características eran la impedancia de entrada casi infinita, la ganancia casi infinita y la impedancia de salida casi igual a cero. Entonces, esas tres características nos daban las mejores cualidades para armar circuitos, principalmente armar circuitos en bloques, porque ya no teníamos que preocuparnos por un acople de impedancias entre cada etapa. Y yo les había mencionado que la ganancia casi infinita nos iba a servir por ahí el capítulo 3 cuando viéramos al amplificador amplificando, pero que necesitábamos que fuera muy grande, por lo que ya había descubierto Harry Black de la retroalimentación negativa, que de igual no lo hemos visto hasta el capítulo 3. Vimos que dentro del amplificador habían tres etapas: la etapa de entrada, la etapa de amplificación y la etapa de salida. La etapa de entrada se encargaba de hacer la resta entre las dos señales y de tener una impedancia de entrada muy grande. La etapa de amplificación se trataba de dar una ganancia muy grande y la etapa de salida manejaba el nivel de potencia en la salida y también nos entregaba una baja impedancia de salida. Vimos cómo era un LF353 por dentro, encontramos eh, o diferenciamos cada una de sus etapas directamente en los dispositivos discretos y luego empezamos a analizar la etapa diferencial. La etapa diferencial, esta que estamos analizando, es una en específico de las muchas que pueden haber, pero esta es la que nos ayuda tal vez a entender mucho mejor la dinámica de estos circuitos. Les contaba yo que estas etapas diferenciales están pues construidas por una etapa aquí superior que se va a encargar de restar las señales y tenemos una fuente de corriente constante que era pues lo que estábamos viendo en qué nos ayudaba. Luego vimos que esto, cómo se podía calcular este R1 y este R2 para una corriente en específico. Y a esto le llamamos corrientes monotransistor, que eran, bueno, fuentes de corriente monotransistor, que al final lo único que se encargaban era de entregar una corriente constante a través de, pues, este camino eléctrico y que no nos iba a importar lo que pusiéramos en la carga, sabíamos que la corriente total que pasa por este transistor es, pues, la que elegimos. En este caso, este ejemplo, era 1 miliampere. Y yo les puse una tarea, pues, moral de aprender a escoger estas resistencias para que, pues, esta corriente fuera efectivamente 1 miliampere. Ahí, pues, les mostraba que esto es un equivalente a esto otro, donde realmente la carga no influía en el valor que tenía la fuente de corriente constante. Y luego empezamos a chequear cosas como qué pasa si pues tenemos dos resistencias iguales y aquí una corriente constante. Entonces, ustedes me habían dicho que pues al final esta corriente y esta corriente iban a ser la misma. Luego, si le agregamos dos elementos nuevos donde estos elementos, tanto Q1 como Q2, son iguales, estos transistores están completamente idénticos y estas entradas son completamente idénticas, se iba a mantener la idea de que la corriente que pasa por aquí es la misma corriente que pasa por aquí, sin tener que hacer mucho análisis o mucho mate ahí.
Y luego queríamos encontrar esta relación de, pues, cuál es este valor de esta salida, escogiendo, vean que aquí no estaba la salida la escogí yo, digamos, quiero que esta sea mi salida, y quiero ver cuál es, pues, la fórmula o la dependencia de esta salida con respecto a mis diferentes entradas. En este caso, yo dije, estas corrientes son iguales porque V1, V2, Q1 y Q2 son completamente iguales. Entonces, podíamos hacer ese análisis sencillo de simetría, es decir, que eran pues la misma corriente. Entonces, habíamos quedado aquí justo donde íbamos a encontrar esta relación. ¿Okay? Entonces, esa relación tiene muchos trucos, tiene unos trucos un poco matemáticos, diría yo, y pues en realidad en este capítulo los trucos matemáticos abundan. Entonces, aquí voy a hacer uno de los cuantos que hay. Ustedes pues tómenle nota y pongan mucha atención y apunten, esto es importante en alguna parte, lo que voy a hacer. Entonces, lo primero tal vez sería observar que pues este tensión, este punto le voy a llamar VO más y este punto le voy a llamar VO menos. Y sabemos que por aquí fluye una corriente que le va a llamar I1 y por aquí fluye una corriente que le va a llamar I2. Y como aquí esta corriente viene y desemboca en este nodo, y esta corriente viene y desemboca en este otro nodo, y por aquí tenemos de fijo 1 mA por la fuente de corriente, entonces fácilmente podemos decir que I1 va a ser igual a, perdón, que I total va a ser igual a I1 más I2. Vean que ahora estamos buscando la dependencia de las entradas, entonces ya no puedo simplemente decir I1 es igual a I2. ¿Ok? Vean que pues la caída de tensión que hay en esta resistencia sería R por I1, ¿cierto? Y la caída de tensión sería esta tensión, que son 15 volts, menos esta tensión que sube o más. Entonces voy a apuntar esa fórmula por aquí. Voy a decir que VO de salida es igual a V más menos VO menos. Voy a decir entonces que VO es igual a, con este análisis, ¿verdad? Sería 15 menos VO más es igual a R por I1. Entonces reacomodo esta ecuación y me va a quedar 15 menos R por I1. Esto corresponde a V más. Vean que nada más le di vuelta aquí. Van de este 15 al otro lado, van del menos, cambió este, cambió el 15 y me quedó esto. Y el mismo caso, o el mismo ejemplo pasa para este otro lado de la etapa diferencial. Entonces fácilmente voy a decir que esto sería menos 15 menos R por I2. Vean que los dos se llaman R porque son el mismo valor. Finalmente, esto sería lo mismo decir VO es igual, vean que este 15 menos 15, después se cancela y al final me queda R por I2 menos I1. Ok, entonces vean que ya tengo V dependiente de I2 y de I1, pero mis entradas no son I2 y I1, son V1 y V2. ¿Se acuerdan también que pues la clase pasada les enseñé el modelo Shockley? Modelo Shockley, decíamos que la corriente del diodo era igual a la corriente de saturación inversa por E a la V del diodo entre VT, donde este era una variable propia de la fabricación, este VT era algo que dependía de la temperatura y VD era la tensión, pues, de la polarización del diodo. Y eso me da la corriente. Este modelo era para el diodo. Sin embargo, este modelo se puede exportar a un transistor, porque al final un transistor termina siendo algo como, pues, dos diodos así, en una manera media sencilla ahí, hacerle así como un aproximado.
al final el modelo termina siendo como un diodo para acá y otro diodo para allá. O no, así era más bien. En fin, funciona como ambos, como si tuviera dos diodos. Entonces, este mismo modelo Shockley lo podemos exportar a un transistor, donde esta corriente se vuelve la corriente de emisor, que es aproximadamente la corriente de colector también, por nuestra aproximación que vamos a utilizar durante todo el curso, que la corriente de emisor era igual a la de colector, y eso es igual a una corriente igual de saturación inversa por E a la menos VBE entre VT, donde VBE sería pues esta tensión, ¿cierto? Que hay desde la base hasta el emisor. Entonces vean que el mismo modelo Shockley para un diodo es aplicable para el transistor. Entonces, vamos a hacer aquí un juego. Vean esto. Vean este truco. Aquí es donde entra el truco. Entonces, utilizando esta misma ecuación para estos transistores, el IE o el IC, que al final son lo mismo en nuestro análisis matemático, sería algo así. Sería I1 para el transistor Q1, sería I1 es igual a I sub 0 por E a la VBE entre VT, pero VBE 1, ¿verdad? Porque es la tensión que hay aquí. Que no necesariamente la tenemos que aproximar esta vez a 0.7 porque necesitamos el valor real, necesitamos lo más acertado posible, por eso no le ponemos 0,7, porque ese es un valor que sabemos que se parece a eso y siempre lo ponemos, pero en este análisis nos interesa saber propiamente qué valor le estamos poniendo. Una vez que tenemos esto, hacemos el mismo análisis para Q2, es decir, I2 es igual a un I sub 0. Como ambos transistores dijimos que eran iguales, el I sub 0 es el mismo, ¿verdad? E a la VBE 2 entre VT. Los VBE no podemos decir que sean los mismos, porque esos dependen de las entradas, ¿verdad? Las entradas al final son las que me deciden si, cómo polarizan pues el transistor. Entonces, si no podemos, a pesar de que nos digan que los transistores son iguales, no podemos asegurar que VBE sea igual porque tienen diferentes entradas. Ok, ahora vean qué curioso este truco. ¿Qué pasa si yo hago I, I1 entre I2? Sería lo mismo decir esto entre esto. Sería algo como decir así. Cancelo así y me acuerdo por reglas de exponenciales que pues una división entre exponenciales puede convertirse en una resta de ellas. Entonces al final me da E de V, B, E1 menos V, B, E2 entre VT. Y llegamos a esa, pues, solución. Aquí no sé por qué está aún menos ahí. ¿Qué? Que ya tenemos eso. Vean ese truco que hice. Entonces, encierren en un cuadrito este truco que hice. Todo esto que hice aquí. ¿Ok? Y ahora vean la otra relación que hay aquí. Vean que esto dice VBE. ¿Cierto? ¿Qué sería la tensión que hay aquí? Y aquí está el otro VBE. El 2 y el 1. Y este nodo de aquí hasta tierra, que va a llamar VX, por ponerle un nombre. Hasta tierra, todo lo que hay de ahí hasta tierra. Y vean que V1 sería VBE más VX. ¿Lo ven? Desde tierra hasta este punto es lo mismo que desde tierra hasta este punto. Nada más que tomando dos caminos. Es decir, V1 es igual a VEBE más VX. Y vean que de este otro lado, si yo hago el mismo análisis, hago V2 es igual a VBE2 más VX también. ¿Sí? Entonces, intuitivamente, y una vez sé que como los dos tienen la misma referencia,
Esto es exactamente igual a decir E de V1 menos V2 entre VT. ¿Quedó claro eso? Porque ¿Podría V1, repetirlo, profe, por favor? claro, voy a borrar un poquito. Voy a borrar un poquito para que esté más limpio. Y demás. Entonces, vea que si usted mide la tensión de este punto, y usted, si usted la ve por este otro lado, este punto es V1, ¿verdad? Desde tierra hasta este punto es V1, ¿lo ve? Y Sí. digamos, aquí está la fuente, la de 15. Y aquí está Vx. Usted sabe que desde tierra hasta aquí está Vx, ¿cierto? Y ahora, Ujú. de aquí hasta este otro punto está VB1. Entonces, vea, si yo subo hasta Vx y subo hasta VB, llego al mismo lugar de V1. Entonces, puedo plantear esta ecuación. Ok. Ahora, si hago el mismo del otro lado, de una manera simétrica, igual veo que todo esto es V2, entonces este punto es V2, de aquí a aquí está VBE2, y de aquí hasta aquí está igual, Vx. Entonces, si se da cuenta, subo hasta Vx, sube VE y llego a lo mismo que V2. Entonces, es decir, V2 es esto de aquí. Ujú, ujú. Ahora, eh, no sé, podría reacomodar estas ecuaciones como VBE es igual a V1 menos Vx y VB, este 1, V2 es igual a V2 menos Vx. Vea que si pone este VB1 aquí, sería V1 menos Vx, menos VE2, que sería V2 menos Vx. O sea, este menos va a cancelar este otro menos, se van a cancelar los Vx y al final solo me va a quedar V1 y V2. Ok, ok, ok. Ahora sí, Sí, gracias. excelente. Entonces llegamos hasta ese punto. Entonces, por favor, encierren este truco en un rectángulo o algo así, que díganle truco número 1 del curso o algo así. Ok, entonces queríamos llegar a esta respuesta. Llegamos hasta este punto. Voy a borrar, recuerden este truco, voy a borrar porque necesito espacio. Entonces, estábamos aquí y luego les enseñé este truco. Entonces, voy a borrar esto. Ok, entonces, cerrar esto por aquí. Y luego voy a decir, ok, aquí lo que se me ocurre hacer, y ustedes, pues es difícil que se les ocurra de la nada, entonces por eso se los enseño. Lo que vamos a hacer es sacar a factor común I1. Entonces tenemos R por I1 sería igual a I2 menos sobre I1 menos 1. Así sería. Esto, exacto. Y recuerden que esto de aquí, este E entre V1 menos V2, era, esto era lo mismo a decir I1 sobre I2. Entonces, mira, lo planteé al revés, pero bueno, si le hago como una vuelta a esto arriba y esto abajo, sería lo mismo que decir I2 sobre I1, ese entre V2 menos V1, VT. O sea, nada más le di vuelta a esto y por ende el mismo análisis que hice hace un rato solo me da vuelta a esto. Sé que lo planteé al revés, pero es solo una vuelta ahí. Entonces es lo mismo, es este. Entonces ahora esto lo pongo aquí adentro. Eso me va a dar VO es igual a R por I1 por E a la V2 menos V1 entre VT menos 1. ¿Ok? Vean que ya se parece un montón a lo que tengo. Ya tengo esta parte de arriba. Pero vean que aquí viene I total. Y aquí tengo I1. Entonces aún no he llegado al resultado final. Ahora,
Una vez que hice eso, introduce aquí. Ahora sí voy a borrar para ganar espacio. Voy a borrar todo esto. Si a alguien le borro o algo así o quiere que lo devuelva, me lo dice en el momento para nada más darle control Z. Ok. Y ahora, vean este otro. Ahora este otro truco. Truco número 2. Punten por ahí. Truco número 2. Y es malo, voy a pintar de azul. ¿Se acuerdan que les dije que la I total es igual a I1 más I2? ¿Se acuerdan? Que toda la corriente que baja por aquí, más toda la corriente que baja por aquí, se suman en I total. Entonces, esto es lo mismo decir que I total es igual a I1, factor común, 1 más I2 sobre I1. ¿Va? Y ya hace un rato había visto que era esto, ¿verdad? Esto era esto que hay aquí. La exponencial, la misma que demostramos hace un rato. Significa que la I total es igual a I1 más E a la V2 menos V1 entre VT. Y si despejo este I1, me va a dar I1 es igual a IT entre E a la V2 menos V1 entre VT más 1. Ahora sí, este I1 lo introduzco aquí. Finalmente, después de introducir eso ahí, la salida es VO es igual a R por I total por E a la V2 menos V1 entre VT menos 1 sobre E a la V2 menos V1 entre VT más 1. Y logré ya la demostración. ¿Para qué quiero esta demostración? Bueno, porque esta demostración ya me demuestra que esta tensión de salida depende propiamente de sus entradas de V1 y de V2. Si nosotros pues tomáramos o hiciéramos una gráfica de este V2 o cómo se comporta con respecto al V diferencial, se vería como algo así. Algo como que este es el valor, algo así, donde aquí está V diferencial y aquí está V auto. Donde vean que si V diferencial es igual a 0, es decir, V2 es igual a V1, esto me da 0, todo esto me da 1 y 1 menos 1, pues es 0, 0, salía 0. ¿Okay? Y vean que esta curva, a pesar, esta sería como la curva real, y vean que se parece a la primera curva que les enseñé al inicio de la respuesta de pues, un amplificador diferencial. Entonces eso era lo que quería demostrar. Como un análisis apenas en DC nos damos cuenta que pues, la salida depende propiamente de las dos entradas. Eso era lo que estábamos probando aquí. Vean que aquí, a pesar de ser un amplificador, nosotros no hemos hecho ningún tipo de análisis en pequeña señal. ¿Se acuerdan ustedes cuando analizamos un amplificador? Analizábamos primero en DC, que es un análisis similar al que estoy haciendo ahorita. Cuando encontrábamos los parámetros híbridos, nos íbamos al modelo en pequeña señal y ahí sí podíamos encontrar la relación de la ganancia entre la entrada y la salida. Este análisis que yo acabo de hacer es un análisis en DC. Es un análisis para saber cómo depende la salida o cómo polarizando los transistores, cómo se va a comportar esa salida con la entrada. Estas entradas todavía no son señales. Ahí yo estoy diciendo V1 y V2 pueden ser 1 volt, 2 volts, no sé. Y estamos viendo que pues, hay una relación entre ellos. ¿Okay? Ahora, antes de avanzar con pues, la siguiente parte de la diapositiva,
que corresponde al amplificador diferencial desbalanceado, vamos a hacer un paréntesis. Un paréntesis para ver algo nuevo. Vamos a dejarlo lo otro ahí. Lo otro lo dejamos en que ya encontramos que si el sistema es balanceado, la salida depende de las dos entradas. Ahora, ¿pueden ver la pantalla del Paint? Sí, profe. Ok. Pues ahora lo que vamos a hacer es... Ok, no. Aún no toca, aún no toca. Vamos a seguir. Ya me motivé aquí. Ok. Entonces, vimos que, pues, habían varias características a la hora de la fabricación de un diodo que la afectaban, que había la corriente de saturación inversa, que teníamos, pues, eso dependía puramente del proceso de fabricación, de cómo se hacía la unión entre los huecos y los portadores libres, en fin, era toda una, vamos a ver si era todo un proceso ahí que no era controlado y no se podía obtener un valor real, acertado. Eso principalmente con la corriente de saturación inversa, que es un valor propio del modelo de Shockley, ¿se acuerdan? El modelo de Shockley, que tanto lo voy a mencionar, lo voy a apuntar por aquí para que no se les olvide. Ok, es el modelo de Shockley. Entonces decíamos que este VDE es la entrada del X, este es el Y, este es un valor propio de la fabricación, que es la corriente de saturación inversa, y el VT también era un valor que pues dependía de la temperatura. Casi siempre eran 25 milivolts para temperatura ambiente. ¿Qué pasa? Que otra vez, como les dije, esto es un proceso de fabricación. O sea, no lo podemos controlar al 100%. Solo sabemos que se encuentra como entre un rango. Entonces, cuando uno hace, pues, imprime los circuitos, se pone a fabricarlos, digamos que lo está haciendo un circuito integrado, o sea, nada más está depositando materiales sobre una oblea de silicio y ahí mismo se está quedando construyendo y una vez el transistor, en mi proceso de fabricación de Q1 jamás va a ser igual a Q2. ¿Por qué? Porque les dije que la corriente de saturación inversa me va a afectar. No va a ser como yo quiera siempre, simplemente va a depender de las guavas, depende de una guava, o sea, de que salgan iguales sería mucha suerte. Entonces nos interesa analizarlo como sería desbalanceado. Y desbalanceado quiere decir que un lado ya no es igual al otro. Vean que ahora me están diciendo que Q1 obtuvo un beta de 100 y Q2, que se supone que era el mismo transistor, que del mismo proceso de fabricación, obtuvo un beta de 80. Es decir, ya Q1 no puede ser igual a Q2. Entonces, vamos a ver qué pasa con la tensión. ¿Qué pasa con la salida? Voy a pensar que mis entradas, vean, mis entradas están aterrizadas, es decir, V1 es igual a 0, V2 es igual a 0, y por ende, en la fórmula que vimos anteriormente, vimos que cuando V1 es igual a V2 y ambos son 0 o ambos son 0, toda la salida tiene que dar 0, ¿verdad? Pero vean lo que pasa aquí. Tenemos por el simple hecho de que los transistores no son iguales, esta corriente va a valer este valor y esta corriente va a valer este valor. Y vean que ambas se suman y siguen valiendo el 1 miliampere. Eso no cambia, pero vean que ya no son corrientes iguales, porque ya no puedo asumir aquel esquema de, pues que eran totalmente iguales, toda este lado con este lado. Entonces, ¿se acuerdan? Este V era I por R y este era también I por R. Entonces, esto quiere decir que este que le va a llamar VR1, VR1 es igual a I1 por R y está VR2 que es igual a I2 por R. Ahí. Las R son las mismas. Okay.
Y este punto que es VO más y este punto que es VO menos sería VO más es igual a 15 menos VR1 y VO menos es igual a 15 menos VR2. Eso ya lo habíamos adivinado la vez pasada, ¿se acuerdan? Es esta caída de tensión, es lo mismo que esto menos esto, y es lo mismo a la ley de Ohm. Entonces de ahí salen eso. Entonces, si hago I1 por R, o sea, 15 menos I1 por R, con este valor y esta R, pueden hacer ahí el cálculo en la calculadora, esto les tiene que dar 9,5 volts. Y si hago este otro lado, que sería 15 menos I2 por R, esto les va a dar 10,5 volts negativo. Positivo, perdón. Ahora sí, V out sería lo mismo a V más menos VO menos. Y esto me va a dar menos 1 volto. ¿Lo ven? 10.5 menos 9.5 es menos 1 volto. Entonces, ¿qué podemos concluir de este otro análisis? O sea, que cuando todo el mundo es perfecto, el sistema es totalmente balanceado, mi entrada 1 y mi entrada 2 son iguales, ambas son 0, pues obtendría 0 volts. Pero cuando lo fabrico en la vía real, simplemente por el proceso de fabricación, los Qs son diferentes, los transistores son diferentes, el sistema está desbalanceado y a pesar de que mis entradas son 0, tengo un valor en la salida. ¿Cómo se le llama este valor en la salida? ¿Ok? Este error que existe por el desbalanceo, que en este ejemplo fue menos 1 volto, ese error se llama, le podemos llamar desviación de la tensión eléctrica de salida, o el nombre que se conoce en las hojas de fabricante se llama VO offset, o así le vamos a llamar siempre. Es algo que no deseamos, ese offset es algo que no quiero, porque yo quiero que mi salida dependa únicamente de las entradas. Entonces, ¿cómo hacer que voy a obtener 1 volt cuando mis dos salidas son 0? Cuando específicamente voy a que obtener 0. Entonces, ya encontramos, no hemos ni llegado a utilizar el amplificador operacional y ya encontramos un problema que no podemos controlar en la fabricación, pero sí lo podemos corregir. ¿Cómo corregimos ese V-offset? Hay dos métodos principalmente. Uno sería el método del voltaje de desviación, que si le dan cuenta, vean lo que hicimos, fue conectar el V1 a un potenciómetro. Y ese potenciómetro, vean que está conectado a menos 15 y 15. Es decir, solo está funcionando como un divisor de tensión. ¿Para qué hace uno eso? Porque si uno pues empieza a mover ese potenciómetro, vas a estar entregando energía a V1 y sin hacer el cálculo matemático vos vas a ver que este offset que principalmente era 1 volt, conforme yo giro el potenciómetro, la resistencia, esto va a ir bajando o va a ir subiendo, dependiendo para donde yo gire el potenciómetro. Entonces, yo giro el potenciómetro y este 1 volt me va a ir bajando hasta que sea 0 volts. Ese es un método de corrección. Se llama introducir input offset voltage bias. Y es algo que le podemos introducir para corregir eh, esa falta de simetría que sucedió por el proceso de fabricación. Es pues algo muy importante, principalmente cuando uno va a amplificar. ¿Por qué es importante otra vez? Porque si yo quiero algo que sea totalmente diferencial, no me sirve que la salida no dependa totalmente de las entradas. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces uno puede conectar un potenciómetro aquí, lo pudo haber conectado a este lado, sí, lo pudimos haber conectado a ese lado. Está puesto a este lado simplemente por un ejemplo. Vean que el R no sabemos cuánto es, no nos interesa, lo que nos interesa es que nos haga una división de tensión y pues así poder corregir el offset. Entonces, vamos a ver. Entonces,
cuando uno ya está corrigiendo el offset, vean que incluso nos están dando, por ejemplo, en este caso, que la corriente de saturación inversa para este transistor es diferente que para este transistor. Es decir, simplemente en el caso anterior no habíamos tomado en cuenta su corriente de saturación, pero ya sabemos que los transistores no son iguales. Entonces aquí tampoco van a ser iguales. Ni la corriente de saturación ni el beta. Esas son las características que cambian durante la fabricación. El VT sí lo podemos seguir manejando como 25 milivolts porque dependía totalmente de la temperatura. Vamos a tener otras características, que estas son características que vamos a ver en las hojas del fabricante, desde el VIOS, que quiere decir es cuánto más o menos hay que aplicar en los terminales para que se vuelva a corregir. Esto lo encontramos en las hojas del fabricante. Y luego vamos a encontrar otros datos, como sería la corriente de polarización de entrada, que es el IVIAS, que al final, como este proceso de fabricación, a veces es muy difícil saber cuál es esta corriente o cuál es esta corriente, o sea, estos datos a veces es muy imposible saberlos a ciencia cierta para cada chip, el fabricante te ofrece un valor promedio de esas dos corrientes, de las corrientes de base, que pues te pueden ayudar a garantizar que otra vez corrijamos el offset. Es una medida, es simplemente un dato teórico para que el fabricante nos guíe qué tan desbalanceado puede estar ese amplificador operacional. Y luego tenemos la corriente de polarización de entrada, que aquí se me fue un formulazo ahí. Que en realidad aquí hay un menos. Ahora tengo que corregirlo en las diapositivas. Aquí hay un menos en realidad. Vamos a ver. Que puse las dos descripciones a la vez. Puse la misma descripción. Esto en realidad es así. Apúntenlo por ahí. Voy a cambiar la diapositiva, pero apúntenlo por ahí. Esto más bien es IB1 menos IB2. Ok, entonces como el fabricante no nos entrega los valores específicos que necesitamos de cada corriente, él nos ayuda diciéndonos, ok, el promedio de esas corrientes es el IVIAS y la resta de esas corrientes se le llama el IOS. 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 ¿Ok? Y es la resta de eso. ¿Por qué nos da esos dos datos? Una vez más, como el fabricante no puede asegurarte cuál es el valor de esas corrientes necesarias para cada transistor que él fabrica, él da unos promedios. Da este que es el primer promedio y da este que es la resta, para uno lograr darse una idea de qué tan desbalanceados están esos transistores. ¿Está bien? Esas son características propias de la fabricación, cosas que nos da el fabricante. ¿Qué más nos da el fabricante? Que el fabricante también nos da que se llama Input Offset Thermal Voltage Drift y se calcula de esta manera. ¿Qué quiere decir este Input Offset Thermal Voltage Drift? Bueno, que como la temperatura afecta pues los transistores, ¿se acuerdan? Afecta el proceso de fabricación, afecta qué tantos portadores libres hayan alrededor del o dentro del transistor. Entonces, él nos da esta gráfica para decirnos, ok, esta gráfica quiere decir que cómo puede cambiar ese offset con la temperatura. Es decir, si el chip se vuelve más caliente, el offset va a cambiar. Y esto a mí me pasó, de hecho, en laboratorio eléctrico 2, cuando yo lo llevé en algún momento. Había que corregir el offset y yo lo corregía perfecto, o sea, 0 volts, .000,
Y yo estaba ahí batallando con las prácticas de laboratorio, ahí intentando medir y volví a medir el offset. Una hora después, una hora encendido el circuito y otra vez el offset estaba. Entonces yo no entendía qué era lo que estaba pasando, hasta que me di cuenta que existía esto, que depende de la temperatura. Entonces el fabricante nos ofrece también una gráfica, aquí lo pueden ver, nos ofrece cómo calcularlo y lo que quiere decir es qué tanto cambia ese offset con respecto a, pues, cambios en la temperatura. Luego, también el fabricante nos entrega esta otra característica que se llama el Input Offset Aging Voltage Drift, que lo que quiere decir es, ok, conforme usted use el amplificador, ya sea lo use un año, ya sea lo use 2 años en funcionamiento, él se va a deteriorar por el tiempo y ese deterioro afecta el offset. Entonces les dan este otro valor, el fabricante, el Input Offset Aging Voltage Drift, que normalmente es una medida de qué tanto cambia ese offset por mes o por año, puede ser también. ¿Para qué les enseño esto? Para saber, para que sepan que el offset no, al final depende de demasiadas cosas. Es un problema muy común de los amplificadores y pues vale la pena como intentar controlar todas esas variables. Y luego nos va a dar este otro valor, que es el Supply Voltage Radiation Radio. Que lo que me quiere decir es cómo al variar la alimentación, o sea, el VSC, los que normalmente ponemos 15 volts o menos 15 volts, afecta mi offset. Es decir, yo puedo reparar el offset cuando tenía 15 y menos 15 volts, y si luego yo pongo 18 y menos 18 volts, ese offset hay que volverlo a reparar. Eso es lo que quiere decir. Y esta fórmula lo que nos quiere decir es que tanto cambia ese offset cambiando la alimentación. ¿Ok? ¿Les quedan claros esos conceptos? Esos conceptos son, pues, nada más de conocerlos, para saberlo a la hora de la aplicación, si hay que hacerle algunos cambios, o para saber por lo menos de qué depende, pues, ese offset. ¿Está bien? Sí, profe. Ok. Entonces, yo les enseñé este método para corregir el offset, poniendo un potenciómetro aquí conectado a una de las bases de uno de los transistores. Puede ser este o puede ser este, y pues uno mueve ese potenciómetro hasta llegar a un punto en que esto sea cero. Hacer esos cálculos matemáticos son muy complejos, porque imagínense, si fue complejo analizarlo ahora, con esos trucos que les enseñé ahora, imagínense con esta nueva malla. Entonces, experimentalmente es muy sencillo, porque uno nada más conecta el multímetro aquí y pues empieza ahí a mover el R. Entonces es lo que vale la pena. Sin embargo, hay otra forma también de hacerla. Esta es la primera forma y esta es la segunda forma. ¿Qué pasa si en vez de alterar mis entradas, que se puede volver muy engorroso, el método anterior, modificamos estas resistencias de manera que cuando yo giro un potenciómetro aquí, no modifique la tensión que llega a las entradas, porque esas son mis entradas, que es molesto manejarlas de otra manera más que como entradas. Entonces, ¿qué tal si más bien conectamos el potenciómetro y modificamos estos valores de R para volver a equilibrar esas corrientes? Ya no vamos a intentar modificar el offset directamente, sino que vamos a intentar equilibrar las corrientes. Ese segundo método se llama circuito de anulación de desviación de voltaje de salida, offset nulling. Y este método, vea que estoy tomando como unos puntos dentro de lo que sería mi circuito. O sea, prácticamente que estoy abriendo el circuito y lo estoy modificando. Esto no se le puede aplicar a cualquier amplificador operacional. Hay ciertos amplificadores operacionales que van a tener este offset nulling, o sea, esta capacidad de conectar un potenciómetro de manera externa, pero que internamente esté conectado a puntos de interés. Vean que aquí lo conecté a la entrada, entonces es muy sencillo porque está fuera del circuito, pero aquí estoy modificando algo que está dentro del circuito. Entonces, esto muy pocos amplificadores lo tienen. ¿Qué amplificador lo tiene? El 741, por ejemplo, que es el más famoso que tenemos. Entonces, este es aún más sencillo. ¿Y cuál es el método? Igual, poner un multímetro aquí, mover este potenciómetro, ¿verdad? Esta es una perilla, moverla hasta el punto en que yo mida aquí 0 volts. Nada más que este, en vez de corregirlo a punta de ingresar energía al circuito, este lo que hace es modificar de cierta manera
los valores de resistencia para así modificar los valores de corriente y volver a equilibrar mi sistema. Recuerden, a mí me sirve el sistema equilibrado. ¿Por qué? Porque quiero que simplemente dependa de mis entradas, no que la salida dependa de algo más. Ok. Y con eso terminamos todo este análisis de esta etapa. Vamos a darnos un receso de unos 10 minutos y luego vamos a volver ahora sí lo que les iba a enseñar hace un rato en Paint, porque me faltaba ver estos como conceptos que son claves. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Todo bien, profe, gracias. Ok, entonces vamos a darnos un receso, 10 minutos, volvemos a las 11 y vamos a seguir con ahora la clase 2. Recuerden que vamos atrasados, entonces por eso es que vamos como pues un poco rápido. Y también vamos a ver primero unos nuevos configuraciones de circuito. Así como el primer día vimos fuentes de corriente, monotransistor, hoy les voy a enseñar otras fuentes de corriente, porque van a ser útiles. Entonces paremos aquí y volvemos a las 11. Listo. Y pues lo último que vimos fue la corrección del offset. Y pues antes del receso vimos que habían dos métodos de corregirlo, uno interno, otro externo. El interno depende del fabricante que se pueda lograr, el externo se puede lograr y pues con cualquier amplificador, y que hay una serie de pues datos propios del amplificador que nos ofrece el fabricante de cómo varía este offset o qué tanto se necesita para corregirlo. Eso fue lo que vimos. Ahora vamos a ver algo que se llama espejos de corriente. Entonces apunten ahí en su cuaderno o algún lado. Esta información no la tengo en ninguna diapositiva. Tengo solo mi cuaderno. Entonces, tómenle vital atención porque se va a utilizar mucho en esta primera parte del curso. Entonces, se llama, voy a intentar hacerlo con el de Paint. Okay. Entonces dijimos que eran espejos de corriente. Y el espejo de corriente es esta configuración. Tenemos aquí VCC, baja, tenemos una resistencia, vamos a llamar R. Tenemos aquí un transistor. Y tenemos aquí la tierra. Tenemos este cable aquí. Este cable unido aquí. Y tenemos este otro transistor aquí. Y tenemos aquí tierra también. Y luego aquí viene, no sabemos de dónde viene, nada más puede venir cualquier cosa ahí. La corriente que pasa por aquí le vamos a llamar I2 y la corriente que baja por aquí le vamos a llamar I1. Ok, este transistor Q1 y este transistor Q2 tienen que ser iguales. Ok, se entiende el circuito, sí. Aquí puede ir cualquier cosa y esta es una alimentación VCC, o sea, puede ser 15 volts, por ejemplo, o algo así. ¿Cuál es la gracia o qué tiene interesante esta configuración tan extraña? Vean qué raro, son dos transistores pegados como con la colita y uno de ellos tiene un corto que conecta el colector con la base. O sea, ¿qué hace esta configuración tan extraña? Bueno, la idea es que sea un espejo de corriente, es decir, lo que él quiere lograr es que I2 sea igual a I1 y que I1 es igual a la I de referencia. ¿Qué quiere decir eso? Que la corriente que yo logre poner en I1 va a ser la misma corriente que salga en I2, sin importar lo que yo conecte en estos puntitos. Algo así como una fuente de corriente dependiente de otra fuente de corriente. Eso es lo que significa. Pero ¿cómo logramos que I1 sea igual a I2? ¿Qué está sucediendo aquí matemáticamente para que I1 sea igual a I2? Entonces voy a demostrarlo. Ok, entonces, vean que I1 y 1
es lo mismo que es la corriente que pasa por esta resistencia. ¿Y cuál es la caída de tensión que hay en esa resistencia? I1 por R es igual a VCC menos, voy a ponerle V base, porque vean que es esta tensión, que se llama V base, menos VCC. ¿Y por qué le llamo V base? Porque al final vean que gracias a este corte, esta tensión de aquí es exactamente la tensión de aquí, y esta tensión de aquí con respecto a tierra es la base, ¿no ven? Ahora, tomando en cuenta igual el modelo Chocle la vez pasada, sabíamos que IC1, vean que es IC, no I1, sino IC, o sea, la que va por aquí abajo. IC1 es igual a I sub 0 por E a la VPE entre VT. Y el IC2 es igual a la I sub 0 por la E de VPE entre VT. Y vean que aquí sí puedo considerar que VBE1 y VBE2 son lo mismo. ¿Por qué? Porque de este punto a tierra, vean, está VBE1. Pero de ese mismo punto, igual a tierra, también está VBE2. Eso quiere decir que VB1 y VB2 son lo mismo. Eso lo tuanis de haber pegado como base con base. Y ahora, vean que la corriente I1 es efectivamente VCC menos VB entre R. Y luego vean que esta corriente I1 viene por aquí, atraviesa la resistencia, parte de la corriente se va por aquí y parte de la corriente baja por el transistor, por este corto. Parte se va por aquí y parte se va por aquí. Y vean qué interesante. La corriente que baja por aquí es lo mismo a la corriente de base 2 más la corriente de base 1. ¿Claro hasta ahí? Sí, Ok, genial. Entonces, eso quiere decir que, poner un asterisco aquí, I1 es igual a IC1 más 2IB. ¿Y por qué sé que las dos corrientes beta son iguales? ¿Por qué las sumé? ¿Por qué aseguré que IB1 es igual a IB2? Porque VB1 es igual a VB2. Por haber dicho eso, yo ya sé que las corrientes de las bases son iguales, porque tienen la misma, o sea, están polarizados en la misma tensión. Ok, y luego sabemos que la corriente I2 es la misma, vean que es la misma corriente que IC2, es así, es la misma corriente. Entonces voy a poner otra ecuación por aquí y digo I2 es igual a IC2, que es igual a beta IB. Ok, ahora sigo sacándole aquí, digo I1 es igual a beta IB, que es esta corriente que va por aquí, ¿verdad? La convertí en su versión anterior y esto me da 2IB. Aquí tengo I1 y aquí tengo I2. Y ahora, porque se me ocurre hacer, quiero saber cuánto es la relación entre I1 y I2, hago I1 entre I2 es igual a beta IB más 2IB entre beta IB. profe. Adelante. La I que está ahí en el medio, que como que repintó con más fuerza el subíndice, ¿qué subíndice es ese? Un 1, perdón. Es que era Ok, que no pude borrarlo. Vamos a hacerlo bien. 1. Así, ahora sí. gracias. Ok, ok. Aquí está el 1. Es esta misma ecuación, o sea, de aquí bajo aquí. Vea que nada más cambié esto por el beta. Beta y B.
Ok. Ahora vea que I1 entre I2 sería esta ecuación entre esta ecuación. Es decir, se cancelan los IB y al final me doy cuenta que I1 entre I2 es igual a 1 más 2 beta, que sería beta entre beta más 2 sobre beta. ¿Ven? Entonces me da esta relación. Y ahora, ¿cuánto vale beta normalmente en los transistores NPN? Beta es aproximadamente 100. 2 sobre 100, ¿cuánto es? 0,02, ¿cierto? Y 1 más 0,02, ¿cuánto da? 1,002. Es decir, que como beta es tan grande, esto es aproximadamente 0, porque estoy dividiendo un 2 entre algo muy grande. Es decir, I1 entre I2 es igual a 1. Voilà. Voilà. Tenemos un espejo de corriente. La corriente que yo ponga en I1 es la corriente que pues yo vaya a tener en I2. Y vean que en I2 puedo conectar lo que sea. Entonces eso es lo chido de estas fuentes de corriente. Vean que encontramos otra forma de hacer una fuente de corriente constante que no habíamos visto en electrónica 1, que no habíamos visto en circuitos 1. O sea, esto es puro electrónica 2. Finalmente, vean que esta era la fórmula que definía la corriente en I1, esta y esta. Es decir, que I1 va a depender, finalmente, I1 es igual a I2 y esa es igual a VCC menos VBE entre R. Y aquí, digamos, si yo quisiera fabricar una fuente de corriente de estas, aquí ya bien puedo pues aproximar el VBE a 0,7 y ya obtener un valor más o menos correcto de cuánto va a ser I1 y cuánto va a ser I2. Listo, guardemos esto para que nos quede y subirlo ahí al grupo para que quede ya en mediación. Listo. Entonces, ¿quedó claro por qué la corriente 1 es igual a la corriente 2? Ok. Sí, profe. Ahora, ¿qué pasa si a este espejo de corriente, coger esto, si a este espejo de corriente viniera yo y de este nodo viniera y cogiera otro cable y lo conectara a otro de estos, así de tierra, y aquí puede venir cualquier cosa. Es decir, dupliqué, por decirlo así, esta ala. ¿Lo ven? Dupliqué esta ala, ¿ven? Lo mismo. Y esta vendría a ser I3. ¿Qué pasa? Que al final, después de hacer el mismo análisis matemático, vendría a que I1 entre, digamos, I2 va a ser igual a 1 más 3 sobre beta. Al final llegaría a esa misma descripción. 3 entre beta, ¿cuánto es? Aproximadamente 0. Y si hiciera 1 entre I3, llegaría, haciendo el mismo análisis que hice hace un rato, o sea, exactamente el mismo, lo único es que aquí esta corriente valdría 3 bases, sería 1 más 3 beta. Y esto vuelve a valer aproximadamente 0, por lo grande que es beta. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Que a los espejos de corriente yo puedo ponerle todas, digamos, todos los espejos que yo requiera o todos los que yo quiera. Es decir, yo puedo poner esto aquí, tener aquí otra fuente de corriente igual a I1, venir aquí, conectar aquí, poner otra fuente de corriente y hacer I4, conectar, venir aquí, poner otra fuente y hacer igual a I5 y por ende podría crear cuantos espejos de corriente yo quiera. Ese es un truco también. Entonces, cada vez que ustedes vean varios así en cascada, ustedes nada más dicen, ah, esta es la corriente 1, ok, aquí pasa I2, aquí también pasa I1, aquí también pasa I1. ¿Ok? ¿Cuántos espejos de corriente puedo poner? Bueno, ya aproximadamente, si hago ya 10 espejos de corriente, ya 10 entre 100
ya se vuelve 0,1, ya se vuelve algo un poco más representativo, ¿verdad? Si ya yo pusiera 50, sería 50 entre 100, esto se vuelve un medio, ya sería 1,5. Entonces lo ven, ya por ahí es 10 fuentes de corriente, es lo más que yo puedo acoplar sin tener un efecto trascendental en los cambios de la corriente. Chivísima, ¿verdad? Ok, entonces I1 es igual a I2 y eso es igual a I3. Esa es una nueva fuente de corriente. Esas fuentes de corriente que usted menciona son cada de esos espejos nuevos que está poniendo, profe. Exacto, se les llama fuente de corriente porque vea que es aquí donde yo puedo conectar cualquier carga y la corriente va a ser la misma. O sea, la Pero bien. carga no me va a afectar. Por eso, este no, ¿verdad? Este no puede uno conectarle nada porque esta es la referencia. Este es el que se va a copiar. Este es como el Naruto original y estos son como sus Jutsu clones de sombra ahí. Algo así. Ok, ok. Ok. Vamos a ver otra fuente de corriente. A esta se le llama fuente de corriente Whitlar. Entonces voy a borrar para hacer el dibujo. Y se parece mucho a un espejo de corriente. O sea, de hecho, seguro fue que este señor Whitlar dijo, mira, voy a pegarle una resistencia nueva, a ver qué pasa. Entonces igual tenemos aquí un toque. Okay. Tenemos igual aquí VCC, tenemos igual la resistencia R, tenemos aquí el transistor, la tierra, tenemos este cable que es el más importante, el que hace todo el efecto espejo, y aquí tenemos otra resistencia, R. Y aquí para arriba, y por aquí viene I2. Y por aquí viene I1. Okay. Entonces vean que la única diferencia con el espejo de corriente que acabamos de estudiar es que ahora el señor Whitlar le puso esa R ahí. Esto se llama eh, esto se llama fuente Whitlar. ¿Okay? ¿Para qué sirve esta? ¿De qué efecto me hace esa resistencia en ese punto? ¿Okay? ¿Para qué me sirve? La fuente de corriente de Whitlar lo que hace es colocar una corriente I2 de este lado que sea más pequeña y proporcional a I1. Es decir, yo puedo poner aquí, obligar que esto sea un miliampere, perdón, y hacer que este sea la mitad de este. Es decir, poner aquí 0,5 miliampere. ¿Qué es lo bueno de eso? Que es una fuente, ya no copio la misma corriente, sino que escojo una corriente reducida a partir de una referencia. Si hacemos una malla, vean, voy a hacer una malla aquí, tendríamos VBE1 menos VBE2 menos la corriente 2 por R. Esta sería la malla. Es un menos. Es igual a 0. Es decir, esto sería VBE1, voy a acomodarlo así, es igual a VBE2 más I2 por R. Modelo Shockley, una vez más. Creo que se escribe así, modelo Shockley. Entonces, esto sería, el modelo Shockley, acuérdense, era el de ID es igual a I sub 0 por E a la VBE entre VT. Sin embargo, si yo despejo este modelo Shockley, en términos de VE, el modelo es así. VE es igual a VT logaritmo de ID entre I sub 0. Entonces, nada más despejando este VE sería esto mismo. O sea, puedo usar el modelo Shockley en las dos maneras. La uso de esta manera para poder poner aquí VT logaritmo. Escucha,
qué feo ese logaritmo. Logaritmo de I1 entre I sub 0 es igual a VT logaritmo de I2 entre I sub 0 más I2 por R. Finalmente, si despejo R, llego a que tengo VT entre I2 por logaritmo de, vean que aquí, como estoy despejando RE, es lo mismo que mandar a restar esto al otro lado. Recuerden que resta de logaritmos es lo mismo que dividir su interior. Entonces al final me queda I1 sobre I2. Los IO se cancelan entre sí, ¿verdad? Y listo, tengo esto. ¿Por qué tengo esto? Ok, porque vean que ahora, si yo quiero un I2 de 0.5 miliamperes, pongo 0.5 miliamperes aquí, pongo 0.5 miliamperes aquí, pongo lo que yo tenga en I1, que tiene que ser más grande que I2 por el tema del logaritmo. Y encuentro cuánto vale R. Entonces, este diseño me sirve para poder poner la corriente que yo desee en I2 escogiendo RE. Por eso la fórmula termina para RE y termina pues en términos de las demás corrientes. ¿Qué les parece esta nueva fuente de corriente? ¿Para qué sirve? Para poner corrientes más pequeñas que la de referencia. Normalmente a la I1 se le llama I de referencia. ¿Todo claro con este? Ok. Entonces esto le vamos a guardar también y lo vamos a guardar. Fuente de Whittle. Okay. ¿Por qué les enseño estas fuentes de corriente? Porque ya vamos a ver que a veces en los amplificadores vamos a ver. Profe, Adelante. un toquecito y un minuto nada más para terminar de copiar lo último. Claro, ya se lo vuelvo a poner. Gracias. Ahí está. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Porque acuérdense que vimos que los amplificadores diferenciales en la parte inferior de la etapa pues, de los transistores que hacen la resta de la señal, hay una fuente corriente. Entonces, muchas veces no nos gustaría poner una fuente monotransistor, sino que tal vez tengo un espejo de corriente y distribuyo diferentes fuentes de corriente a través de, pues, el amplificador. Y así no tengo que siempre estar calculando una nueva fuente monotransistor. Es una estrategia para hacer algo, pues, más chiva. Vean que yo al final le puedo conectar lo que yo quiera aquí. Es decir, lo que yo quiera va a tener una fuente constante. Listo. Sí, profe, muchas gracias. Ok, de nada. Entonces, eso era un tema nuevo. Ahora vamos a ir a la clase 3. Vamos a ver qué la hice. Uy, se me cerró. Bueno, la clase 2, perdón. Clase 2. Ok, entonces en esta clase lo que vamos a hacer ahora es el modelo en baja señal. Hace un rato todo el análisis que hicimos fue un análisis en DC. Utilizamos la energía que viene de los 15 volts y de los menos 15 volts. Utilizamos el valor de la corriente. Todo para saber que los transistores están polarizados y saber que la salida depende únicamente de las entradas. Eso fue lo que hicimos, todo lo que hemos hecho anterior. Sin embargo, aún no hemos visto cómo amplifica el amplificador, o sea, no hemos visto una relación entre ellos. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase es un repaso de qué era el modelo de baja señal, para qué se utilizaba, y luego vamos a ir viendo el amplificador en baja señal. Entonces, el modelo en baja señal, si ustedes se acuerdan, es, por ejemplo, que cuando yo pues polarizo un diodo, él corresponde a esta señal. ¿Lo ven? A la curva del diodo que ya hemos visto. Y polarizar un diodo era nada más ponerle una tensión eléctrica de alimentación que fuera pues mayor a los 0.7 volts y ya uno podía pues estar en esta zona.
Ahora, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos pasar una señal a algún lado, pero solo en una dirección? Es decir, yo quiero que la señal pase a la carga, esta es la señal, pero que solo pase en esta dirección, que jamás la señal se devuelva por el otro lado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, gracias a estos 4 volts, uno ya está trabajando como en un punto de operación. ¿Se acuerdan que había algo como una recta así atravesadísima? Que me decían que era el punto de operación del diodo y no sé qué. Bueno, estos 4 volts me van a llevar a un punto de operación. Cuando yo hago el modelo en baja señal, yo estoy en este punto de operación y esta señal, que vean que es de muy baja tensión, son 15 milivolts, o sea, no polarizarían el diodo, por eso le pongo esto. Esto haría que la señal oscile en este lugar así. Es decir, que en vez de oscilar sobre 0, la señal oscila aquí. Y así logro pasar la señal a través del diodo sin que me la rectifique, pero siempre tomando en cuenta que la señal solo va en una dirección. Ok. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer este análisis para darnos cuenta cuánto va a pasar hacia el otro lado de la señal? Ese era el modelo en baja señal, donde ya tomábamos en cuenta el punto de operación para saber cuánta corriente pasa por el diodo, encontrar en qué punto de la gráfica estábamos, y después de ahí usamos el modelo en baja señal, que el modelo en baja señal de un diodo era súper sencillo porque era una resistencia más. Pero ¿qué pasa con los transistores? ¿Cómo era el modelo de baja señal? Este es un transistor NPN, ¿lo ven? Y su modelo en baja señal era esta estructura aquí. Un transistor PNP y su modelo en baja señal es esta estructura aquí. Que si lo ven es casi la misma, lo único que difiere son pues las direcciones en las que viene la corriente. Este modelo en baja señal es cómo se comporta el transistor una vez que está polarizado cuando le llega una señal muy pequeña, por eso se llama baja señal. Entonces, ya el transistor está polarizado, es decir, ya hay una tensión aquí, VCC, que estaba alimentando, ¿se acuerdan? En nuestro transistor de hace un rato, VCC, y ahí parte la energía entra a la base, en fin. Está polarizado. Este modelo tiene varias variables, ¿lo ven? Estas variables. Esas variables que son cómo se va a comportar el circuito ante cierto estado, ante cierto punto de operación. Estas son muy fáciles de calcular. Las necesitamos calcular. Y para poderlas calcular necesitamos las corrientes en DC. Es decir, necesitamos hacer el análisis que hicimos en la clase anterior para poder encontrar estos valores. ¿Y cómo se calculan estos valores? Bueno, el HIE es lo mismo al VBT por el IBQ, que es lo mismo decir beta por VT. VT siguen siendo 25 milivolts, beta sigue siendo 100, a menos de que nos digan lo contrario. E ICQ era la corriente que pasaba en DC. ICQ es igual a IDC. ¿Se acuerdan? Cuando era balanceado, como había una fuente de corriente, digamos que aquí era la etapa diferencial, así. Y aquí había una fuente de corriente. Si era balanceado, decíamos, por aquí pasa 0,5 miliamperes y por aquí pasa 0,5 miliamperes. Y aquí baja 1 miliampere. Entonces, esta corriente que atravesaba en nivel DC al transistor es esta ICQ. Por eso le pongo IDC. Entonces, por eso siempre, antes de hacer el modelo en baja señal, hay que hacer el modelo en DC para adivinar cuánta corriente pasa por ahí y así poder encontrar los parámetros híbridos. A esto se le llaman parámetros híbridos. Estoy haciendo un recuerdo de electrónica 1, ¿verdad? Aquí. Luego, este HFE, ¿qué era? Es exactamente lo mismo que el beta. Entonces es fácil de encontrar. Es lo mismo que el beta. Y este 1 sobre HV, este HV es una característica que entra en el transistor por algo que se llama el efecto Early. Puede ser que ustedes cuando vieron este modelo en baja señal en electrónica 1, no aparecía esta resistencia, porque esto es cuando hacemos más real el modelo, tomando en cuenta esto el efecto Early. ¿Y qué era el efecto Early? Si no lo vieron en electrónica 1, el efecto Early
es que realmente estas curvas, que son las curvas de USC versus IC, para cada corriente base diferente, realmente no son unas rectas constantes, como nos habían mentido antes. Nos habían dicho que esto era así, y que esto era así, y que esto era así, y que esto era así. Pero en la vida real estas curvas no son rectas, tienen esta pendiente. Esta pendiente que todas vienen desde un punto que se llama, ese punto se llama, ¿cómo se llama ese VA? Tensión de Early, creo que se llama, que es un dato que es una constante para cada uno de los tipos de transistores, o es una constante, es decir, es un aproximado, ¿verdad? Entonces 130 volts para un NPN y un 50 volts para un PNP. ¿Para qué les enseño esto el efecto Early? Para que vean que este efecto Early tiene un efecto sobre la corriente. Vean que IC, si tomamos en cuenta el efecto Early, la corriente IC ya no es simplemente beta y B, sino que es beta por todo esto adentro también. Vean que si no tomamos en cuenta el efecto Early, esto de aquí vale 0, e IC es igual a beta y B. Bueno, el efecto Early es como una aproximación más real aún de cómo se comporta el transistor. ¿Qué efecto tiene tomar en cuenta el efecto Early dentro de mi análisis? Que aparece esta otra resistencia que le llamo Howe, sin ninguna referencia en inglés, ¿verdad? Ni aunque sea bien atravesadito aquí. Esta es la resistencia que se va a agregar a un modelo más real. Entonces, normalmente la vamos a agregar. Y esta resistencia va a ser una resistencia muy, muy grande. ¿Ok? ¿Y cómo calculamos ese Howe? Es igual la corriente en DC sobre la tensión de Early. ¿Ok? Entonces, aquí se las resumí cómo se calcula cada uno de los parámetros híbridos. ¿Qué se necesita para poder calcular los parámetros híbridos? Al final, la corriente que pasa por cada transistor en nivel DC. Esa es la idea que vamos a hacer. Entonces, ahora vamos a analizar el mismo amplificador que analizamos hace un rato, ¿verdad? Tomando en cuenta que está balanceado. No vamos a tomar en cuenta aún como ciertos efectos o sea, no vamos a tomar en cuenta el offset, es lo que quiero dar a entender. Y vamos a analizar su modelo en baja señal. Primero vamos a analizar cómo se comporta la fuente de corriente en baja señal. Y con eso vamos a terminar por hoy, porque eso es lo que me va a alcanzar de tiempo. Entonces vamos a ver cómo se maneja la corriente en baja señal, cómo se comporta la fuente de corriente en baja señal, y la próxima clase vemos cómo se comporta en baja señal la diferencial. ¿Con qué fin hacemos todo esto de baja señal? Para obtener, ahora sí, una vez que yo ya tengo polarizado el amplificador, poniéndole los niveles de C, cómo se comporta la salida con respecto a entradas en AC, ya no entradas en DC como lo veíamos hace un rato, sino entradas AC, es decir, señales. Entonces, lo primero que uno siempre tiene que hacer en el modelo de baja señal es apagar las fuentes de C. Entonces, vean que las dos fuentes, que eran 15 y menos 15, están aterrizadas. Así las apagué, poniéndoles en tierra. Vean que ese es el primer truco que hice. Luego, ya sé que la corriente que pasa por aquí, la ICQ de 3, es decir, la I en DC de 3 es igual a 1 miliampere, porque es la misma, vean que es la misma fuente monotransistor que ya habíamos conocido. ¿Lo ven? La misma. Entonces, yo ya sé que este ICQ3 es 1 miliampere, porque para eso en DC lo diseñé así. Ahora, voy a agarrar como una tijerita y separar el circuito. Así. Vean que lo que hice fue poner, vean que estos dos puntos están a tierra, entonces los puse en tierra separadas. ¿Para qué hice eso? Para ver el circuito más sencillo. Y aquí estas otras resistencias de aquí, mejor las cambié por la resistencia de Thevenin, que ya también lo habíamos visto. De hecho, aquí está la respuesta a la tarea moral de cuánto vale ese Thevenin. Okay.
Ahora vean lo que voy a hacer. Voy a reacomodar el circuito. Vean, para dejar, es decir, voy a agarrar esto y lo voy a poner como aquí abajo y esto lo voy a poner como aquí abajo, pero no he hecho realmente, solo es formas de ver el circuito. Es el mismo, vean. Esto de aquí está conectado a VO más y va a tierra. Está conectado a VO más y va a tierra. Es nada más le cambié la forma en que lo veo para que sea más fácil hacer el modelo en baja señal. Y ahora que lo tengo así, lo cambio el modelo en baja señal. Vean que este transistor, que es lo que voy a cambiar en baja señal, se comporta como el modelo en baja señal, ¿lo ven? Donde venía la conectada a la base, viene IB1, viene aquí el modelo en baja señal, donde venía conectado a otra resistencia, viene aquí, y igual el otro modelo en baja señal, veanlo, donde está conectada la base, está conectada la punta de la base de baja señal, y donde está, pues, el colector, viene aquí el colector, y por aquí sale pues, el emisor. Fin. Y bajan ambos emisores, vean, ambos emisores bajan hacia Q3, vean, ambos emisores bajan hacia Q3, y entran aquí por el colector de este. Entonces, ven, entra por el colector y baja el modelo de baja señal. Aquí estaba el R-Thevenin y cierro aquí el R-Thevenin. ¿Quedó claro esos cambios que hice? ¿O alguien se perdió? Ok, cool. Entonces, vean que nada más tengo el modelo. Lo que estoy haciendo es el modelo en baja señal. Ahí está. Ahora, voy a analizar primero esta sección de abajo y ya les dije, las próximas clases vemos esta sección de arriba. Para poder ver esta sección de arriba hay que hacer un análisis de un montón de corrientes y de mallas y demás. Y esta parte, que es la etapa como más diferencial, tiene el efecto de las entradas, ¿lo ven? Pero si ven esta malla aquí, no tiene una entrada como tal. Eso quiere decir que uno como observador o como el circuito vuelve a ver esto para abajo y lo único que ve es una impedancia. Es decir, que yo todo esto de aquí lo podría cambiar por una impedancia, por una resistencia que se va a llamar Z3. Eso es lo que quiero hacer ahora. ¿Por qué hago eso? Para que va a ser más fácil la clase siguiente pensar que aquí solo hay conectada una resistencia en vez de pensar que está conectado todo este sistema. ¿Cómo puedo calcular Z3? Z3 se calcula muy fácil. Lo difícil es encontrar las variables. Z3 es lo mismo a VC3, que sería este punto, por la corriente IC3 que baja por aquí. ¿Verdad? Es una ley de Ohm. Entonces IC3, Z3, perdón, es igual a VC3 entre IC3. ¿Ok? Entonces, lo primero es calcular sus parámetros híbridos de esta parte. ¿Cómo se calcula HIE3? Vamos a revisarlo. HIE es beta por VT entre ICQ. Mira, los había puesto aquí. Entonces, esto sería lo mismo al beta, que me han dicho que 100, vean. 100 por 25 milivolts entre la corriente que pasa por el transistor, la IC. ¿Y cuánto valía esta corriente? 1 miliampere. ¿Ok? Entonces, si calculo esto, me daría 2,5K kiloohms. Ahora, voy a calcular, este sería el HIE. Voy a calcular el HFE. HFE es igual a 100 y es igual a beta. ¿Ok? Y vean que me falta calcular este, que sería HOE es igual a 1 miliampere entre la tensión
de Early, que habíamos dicho que para un transistor de este tipo son 130 volts. Es decir, que 1 entre H o E es igual a 130 kilo ohms. ¿Ven? Yo les dije que era una resistencia sumamente grande. Ahí calculé los parámetros híbridos. ¿Ven qué sencillo? Lo que importa es, cuando uno hace el análisis de C, saber cuánta corriente pasa por el transistor. Ya tengo los parámetros híbridos. Ahora lo que quiero es un valor de Z3. Entonces voy a hacer unos análisis aquí. Apunten estos parámetros híbridos, ya los valores que calculamos. Si los ocupan de nuevo, me los dicen. Me lo piden. ¿Puede poner un toque ahí para atrás, profe? Ah, gracias. Okay. Listo. Me avisa cuando ya los copio. Listo, profe. Ok. Entonces, ahora sí. Ahora ya hagamos la parte de la carnita. Cómo analizar matemáticamente esto. Entonces, vean que lo que yo ocupo es Z3 es igual a VC3 entre IC3. Entonces, lo que ocupo es encontrar cuánto es V3 en términos de IC3. ¿Para qué? Para al final cancelar IC3 con IC3. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque como es una impedancia, no puede al final depender de la corriente. O sea, esta fórmula no puede al final depender de la corriente. Necesitamos que dependa de los parámetros híbridos. Esa es la idea. Entonces, voy a ir haciendo mallas y ustedes me dicen si se pierden o no. Entonces, vean que esta corriente IC3 es la misma corriente que pasa por aquí, más esta corriente que pasa por aquí. Es decir, IC3 es igual a HFE por IV3 más, voy a ponerle ID a esta corriente que pasa por aquí. Esa es la primera ecuación que tenemos. Vean que la corriente viene por aquí IC3, se parte por aquí en un pedazo, se parte por aquí en otro pedazo y aquí vuelve a estar IC3. Entonces voy a recomendar esta ecuación y voy a decir ID es igual a IC3 menos HFE por IB3. Vean que le estoy poniendo IC3 en minúscula. Importante saber que IC3 no es lo mismo que ICQ, ¿verdad? No es lo mismo. Esta es la corriente en baja señal. No es lo mismo que la corriente en DC, ¿verdad? O sea, esto es algo muy importante, ¿verdad? Este IC3 nosotros no lo tenemos, porque es la corriente en baja señal. La corriente en DC solo se utiliza para calcular los parámetros híbridos. Después de eso ya no me interesa más esa corriente. Ya todo lo demás son variables nuevas. Entonces, por eso tengo que hacer todo este trámite. Entonces, voy a poner esto. Póngale aquí un asterisco a esta primera ecuación. Ahora, vean esta malla. Por aquí viene esta corriente y se parte por aquí y viene esta IB3 por aquí también. Si yo viera esta malla es así, viene aquí IC3, se parte aquí en R y por aquí hay otras dos resistencias que serían la HIE y la R Thevenin. Y luego está la Tierra. ¿Lo logran ver? Este cuadrito que hice aquí es lo mismo que este cuadrito que hice aquí. Nada más lo acomodé para que sea más bonito de ver. ¿Sí lo notan? Sí, sí. Sí, sí, profe. Ok, genial. Entonces, ya sé que por aquí viene IB3. Yo ya lo sé. Yo ya lo sé, todos lo sabemos, pero voy a olvidarlo un rato. Y voy a imaginarme que la corriente viene por aquí, se va por aquí, y la corriente viene por aquí, y se va por aquí. Esta corriente que baja por este lado, le voy a llamar IX. Ya sabemos que es lo mismo, o sea, IX es igual a menos IB3. Lo sabemos por ver el dibujo, pero lo acomodo que viene aquí por abajo. ¿Para qué? Para poder hacer un divisor.
divisor de corriente. Porque a mí me interesa saber cuánto vale IB3 en términos de IC3. ¿Por qué? Porque quiero poner este IB3 en términos de IC3, porque todo ando buscando que dependa de IC3 para al final cancelarlo. Entonces hago un divisor de corriente y yo ya sé que esa IX sería igual a RE entre HIE más R Thevenin más R. Esa era la fórmula de un divisor de corriente. Si no se acuerdan, hay que volver a circuitos 1, o yo se los explico rápido. Un divisor de corriente es la resistencia por la cual no pasa la corriente entre la suma de todas las resistencias. ¿Lo ven? Eso es un divisor de corriente. Y esto quiere decir que esto es igual a menos IB3. Ah, ya sé cuánto vale IB3. Nada más lo hice. Este IX nada más lo puse para que fuera fácil ver que puedo hacer un divisor de corriente. Yo ya tengo cuánto vale IB3. Ahora sí. Entonces, ahora sí. Vean que tengo esta ecuación y tengo esta otra ecuación. Y recuerden que ando buscando US3. Esto es lo que ando buscando. Entonces voy a empezar ya ahora sí a poner US3. US3 sería igual a la caída de tensión que hay aquí más la caída de tensión que hay aquí. Desde tierra hasta este nodo y luego desde este nodo hasta este otro nodo. Y así llego a US3. Es decir, US3 sería ID por 1 sobre HOE más IC3 por toda esta caída de tensión. Entonces, estas dos resistencias las sumo, la hago en paralelo con todo esto, me queda un modelo como algo así. Un R total, y aquí bajaría IC3. Entonces, esto sería RTH más HIE paralelo con R. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Excelente. Entonces vean que ya tengo cuánto vale US3, pero yo necesito que US3 dependa todo de IE, de IC3, para al final nada más hacer una cancelación y ya tener el Z3. Entonces, apunten esta fórmula por acá, porque necesito borrar. Y voy a integrar esto y esto a esta ecuación. Eso es lo que voy a hacer. Pongámosle 1 y 2 y 3 y pongámosle 1 y 2 en 3. Ok, voy a ir borrando ahora sí. Ya lo copiaron. Ok, listo. Si no lo han copiado, me dice. Ok, entonces vamos a volver a escribir la ecuación 3 aquí. La ecuación 3 que tenía era VC3 es igual a 1 sobre HOE por la corriente ID, que era IC3 menos HFE IB3 más IC3 por RE paralelo con HIE más RT. Y me faltaba integrar la ecuación de IB, que era la misma de, habíamos dicho que IB3 era igual a menos IX, y eso es igual a RE entre RE más RT más HIE por IC3. Entonces, esto lo incorporo aquí, que es lo que me hace falta. Y tengo que VC3 es igual a 1 sobre HOE por IC3 entre
1 menos HFE por RE entre RE más R Thevenin más HIE más IC3 entre RE paralelo de HIE más RT. Y voilà, vean que ya mis dos términos dependen de IC3, es decir, que Z3 es igual a VC3 entre IC3, y vean que es nada más cancelarle estos IC3. Entonces me queda que esto es 1 sobre HV por 1 más, aquí era con más porque sí es cierto, era menos IX, es así. Ajá, y ahora sería 1 más HF por RE entre RE más RTH más HIE más RE paralelo de HIE RTH. Uf. Y listo. Esa sería Z3, sería todo esto. Vean que ese Z3 no depende de ninguna corriente, no depende de ninguna tensión eléctrica. Estoy seguro que está bien, entonces, porque depende únicamente de los parámetros físicos del circuito, resistencias, y pues algún día veremos que hay también capacitancias ahí, pero en este caso de puras impedancias, es lo que más importa. Ahora noten esto. Noten esta aproximación que voy a hacer. Ok. Voy a hacer una aproximación. Ahora vean esta fórmula de aquí. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si H y E es mucho, mucho más grande que R más RT? ¿Qué le sucedería a esto de aquí? Si yo hago H y E mucho, mucho más grande que R más RT. Sí, se podría simplificar un poco la fórmula. Exacto, se podría simplificar la fórmula. La fórmula podría quedar de esta manera. Z3, tomando en cuenta esta aproximación, Z3 podría quedar igual a 1 sobre HOE por 1 más. Vean que si H y E es mucho más grande que R más RT, aquí me quedaría prácticamente ya les digo, dame un toquecito nada más. Quedaría HF por R entre H y E. Tendríamos eso. Y si tomo este H y E como esto de aquí, o sea, devolviéndome un poco, este Z3 me quedaría igual a 1 sobre HOE por 1 más RE por ICQ entre VT. Voy a borrar aquí, lo voy a volver a copiar para que veamos lo valioso que fue
este punto, voy a ponerlo en rojo y todo. Z3, tomando en cuenta esta aproximación, Z3 es igual a ¿qué es lo bueno que podemos apreciar de esta ecuación? Que ahora, si esto es una fuente corriente y esta es la corriente que me interesa, que yo ya sé, la corriente que baja por aquí, la ICQ, como es una fuente corriente, yo la conozco, es un miliampere. Significa que con esta fórmula yo ya puedo, sin tener que hacer todo el gran cálculo, saber cuánto va a ser esa impedancia. Y para este ejemplo, con RT97, R9.7, un miliampere de fuente corriente constante y el beta igual a 100, esto nos da aproximadamente 1,3 mega ohms. Esta fórmula se llama impedancia de una fuente de Whitler. Por eso se las pongo en rojo, porque tal vez es el resultado más importante, aunque el proceso fue súper necesario para analizar esta fuente en específico. ¿Por qué se llama impedancia de una fuente Whitler? Porque si analizamos una fuente Whitler y encontramos cuál es su impedancia equivalente, llegamos exactamente a lo mismo. Esa es la razón. Ok. ¿Quedaron claros hasta aquí con esto que hice? Sí, profe. Ok. Entonces, al ya yo saber cuánto vale este Z3 y ya pude obtener un valor de esa impedancia para mi problema en específico, yo ya puedo ver este modelo. Yo ya puedo ver este modelo como el que vamos a ver en la clase siguiente. Porque ya esto que estamos analizando lo puedo ver como esto. Donde esta Z, esto es una impedancia nada más y vale 1,3 megas. Para eso hice todo este trámite. Para ahora, el verdadero trabajo de saber cuánto va a ser Vout en términos de las entradas en bajo señal sea fácil de calcular. Y con eso terminamos la clase de hoy. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, usted había dicho la clase pasada que nos iba a dejar una tarea. Ujú. Eh, ¿Son esas asignaciones que están en mediación? Sí, ya iba a esperar que no hubieran dudas para decirles que está la primera asignación, que sería esta que dice Ok. asignación 1. Dice clase asincrónica, pero vamos a tener que hacerlo totalmente como tarea porque no, pues, no tenemos tiempo para darnos ese lujo de tener una clase solo para esto. Entonces lo vamos a dejar como primera tarea. Esto va a corresponder en hacer un repaso de toda la clase que hemos visto, es decir, de lo de hoy y lo de la vez pasada, y nos vamos a ayudar directamente con Tina o cualquier otro simulador de circuitos. Prácticamente que lo que hay que hacer es, vean la etapa 1, tenemos que es una fuente corriente monotransistor, y pues viene paso a paso lo que tienen que ir haciendo. Más que todo es una revisión de saber, darnos cuenta que esto efectivamente funciona como una fuente corriente. Ustedes diseñan la fuente corriente para lo que ustedes quieran. Luego, la segunda parte es construir este circuito en Tina, así, de manera discreta. Aquí vienen todas las instrucciones. ¿Y qué es lo que tiene que verificar? Verifique que las corrientes IC1 y IC2 son iguales. Verifique que VO sea 0 para comprobar todo lo que hemos descubierto. La etapa 3, ahí viene igual explicado qué es lo que hay que hacer. Prácticamente que lo que hay que hacer es poner dos transistores diferentes para que ya veamos que se desbalancea el asunto. Eso es lo que hay que hacer en este punto. Parece muy grande, 4 puntos, pero esto es en Tina alrededor de 6 minutos. Luego es ir a buscar a hojas del fabricante estos datos, que fueron los que vimos, que eran importantes, que venían en la hoja del fabricante, que es solo responder cuánto es eso, cómo varía
cómo llenar esta tabla prácticamente. Y lo último es este amplificador. Me están diciendo que investiguen qué es un espejo de corriente, yo ya se los enseñé. Estudien las ecuaciones detrás de un espejo de corriente, yo ya se las enseñé. Y ahora lo único que tienen que hacer es demostrar que esta salida, aquí este punto, esta tensión eléctrica, es esto. Haciendo análisis, el mismo análisis que yo hice, es lo que hay que hacer. Nada más que vean que ahora aquí tienen un espejo de corriente, es decir, la corriente que pasa por aquí es la misma corriente que pasa por aquí, ¿verdad? Por aquí. Y pues llegar a esta solución. Y con eso se acaba la tarea. Vean que son 3 partes nada más. Tienen una semana para hacerlo. ¿Les parece bien? Profe, todo eso tiene que ir montado como en el PDF de látex, ¿verdad? Sí, ya les dije, si hay cálculos grotescos, pueden hacer todos los cálculos, es decir, partimos de esta ecuación, llegamos a esta impedancia de salida y los cálculos están en el anexo, digamos, para que no tampoco se maten tanto en la documentación, que no es lo que me interesa, sino que hagan los ejercicios. Ok, puro ya. ¿Okay? Estas tareas las revisa la asistente. La asistente se llama Ana Elena, tengo que incluirla en el Telegram y así. Entonces, si ella tiene tienen algún reclamo, pues, que sea con ella, de las tareas. Ya si es algo como que no logran llegar a un acuerdo, ya me buscan a mí. ¿Está bien? Igual pueden utilizar hora de consulta para preguntarme cosas de cómo resolverlo. Nunca se los voy a resolver todo, pero sí les voy a dar un empujón. ¿Ok? Ok, compañeros, los dejo porque ya son las 12. Entonces, nos vemos el jueves. Esta tarea va a tener una duración de una semana. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Profe. Gracias, profe. Pura vida. Gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias. A ustedes, pura vida.